Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar hoy estudiando el Evangelio de Juan. Aquí en Juan 4 hemos visto dentro del viaje del Señor Jesús de Jerusalén hasta Galilea cómo él había pasado por Samaria y había tenido un encuentro con la mujer samaritana y las personas de la población de Sicar y cómo el Señor movió allí corazones de una manera extraordinaria para que las personas vieran al Mesías esperado, al libertador, que era el Señor Jesús. Y hoy vamos a continuar en un pequeño pasaje. Apenas vamos a leer 3 versículos del 43 al 45 del capítulo 4. Y aunque el pasaje es pequeño, sin lugar a dudas tiene una riqueza extraordinaria acerca de lo que hace la fe en las personas. Una característica del Señor Jesús en todo su ministerio es que era recibido en fe o era rechazado en incredulidad. Y la fe y la incredulidad son dos polos opuestos de lo que genera el Señor Jesucristo en la vida de las personas. Entonces lo que vamos a hacer primero es leer el pasaje. Juan 4:43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y les repito, nuestro pasaje es bien pequeñito, pero vemos cosas extraordinarias. Vamos a ver cómo el Señor Jesús va a Galilea y vamos a ver evidencias de lo que significa la fe en las personas. La evidencia uno es que las personas en fe honran al Señor. Y la evidencia dos es que las personas de fe dan la bienvenida y reciben a Jesús. Estas son lecciones bien importantes. Y en el versículo 43 lo que vemos es que 2 días después, acuérdense que el Señor estuvo allí con estas personas en Samaria. Estas personas le rogaron, lo leíamos en el 40, que se quedase con ellos y se quedó allí por 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Imagínate que de ahí 2 días después el Señor sale y se va a Galilea. Y allí en Galilea, Galilea era el distrito, la región al norte de Palestina, estaba llena de comercio, era un punto comercial muy importante. Galilea, sin lugar a dudas, era una población densa dentro de los parámetros de la Palestina de esos tiempos, estaba ubicada muy estratégicamente, por allí pasaban todos los caminos importantes de la región, por sus fronteras, estaban todos pasando todos los mercaderes y se alojaban y sin lugar a dudas era una región importante. Y había allí ciudades importantes, muy importantes para la historia bíblica como Capernaum, como Caná, como la misma Nazaret donde el Señor vivió por mucho tiempo. Y este encuentro con Nazaret es bien importante, porque al parecer Lucas 4 nos narra lo que había sido la vida del Señor al encuentro de los de su casa, no solamente de los de su hogar. Y quiero que busquemos ahí Lucas 4 para leer esta historia que es bien dramática, no solamente con los de su hogar, sino con todos sus vecinos, la gente que conocía al Señor Jesús desde que era pequeño, que conocía a su familia. Vamos a leer ahí en Lucas 4:16. Dice que el Señor vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Y el versículo 20 dice, y enrollando el libro lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor dijo, hoy se ha cumplido esta escritura del que sería el enviado del Señor, el gran profeta, el Mesías prometido. Y es increíble, dice el 22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y el Señor los confronta con su mensaje, versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Esta historia es realmente dramática. Cómo el Señor llega donde todos sus vecinos, sus familiares, sus amigos, se revela delante de ellos como el Mesías. Y la reacción de ellos ante la confrontación de Jesús, de que el Señor extendía su misericordia, no solamente a Israel, sino a personas gentiles como la viuda de Sarepta o Naamán, los hizo llenar de ira y lo querían matar ante la revelación del Señor Jesucristo. Por eso volvamos aquí a Juan, y aquí tenemos precisamente un recuento de lo que el Señor había tenido que pasar allí en Nazaret. A pesar de eso, fíjate, el Señor se dirige otra vez a Galilea. Nazaret era uno de los pueblos de Galilea. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Y el versículo 44, fíjate, bien importante. Versículo 44 que nos habla de honrar a Jesús. Versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene ¿qué? No tiene honra en su propia tierra. No tiene honra en su propia tierra. La primera vivencia, hermanos, de un corazón de fe, de un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo, es que ahora el creyente desea, anhela y busca todo para honrar al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viene a Galilea, Él había ya pasado por la increíble situación de entrar a Nazaret y ser rechazado por sus vecinos, por sus conciudadanos, y que lo habían no solamente rechazado, sino habían intentado matarlo. Como resultado de eso, el Señor Jesús declaró que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero ahí volvía a estar otra vez el Señor en la tierra de Galilea, que se convirtió en su centro de operaciones. Y la realidad bíblica, hermanos, es que los hombres generalmente no han sido aceptados. Los hombres de fe no han sido aceptados dentro de su contorno familiar, ni dentro de las personas que antes los conocían. Acuérdese de José, que no fue honrado por sus hermanos. Acuérdese de David, que no fue honrado por su hermano, por allá en 1 Samuel 17:28. Acuérdese de Jeremías, que en su población natal, Anatot, no encontró nunca honra, por el contrario, rechazo y persecución. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo fue honrado por sus conciudadanos. No fue honrado. Lo persiguieron aún el mismo pueblo de Israel.
y particularmente Jesús no fue honrado por su ciudad natal ni por sus familiares y sus amigos. Podríamos formular la pregunta, ¿por qué Jesús hizo aquí estas declaraciones de deshonra? Parecían, bueno, fuera de lugar después de volver allí. Sin lugar a dudas, el corazón del Señor Jesús podía estar afligido por haber sido rechazado por los de su propio pueblo, pero Jesús quería enseñar una gran lección a sus discípulos, y era la lección de la persecución y el rechazo. El Señor causa división, y parece paradójico, pero es una realidad entre los creyentes y los incrédulos, y usted tal vez ha sido testigo dentro de su propia familia, que al conocer al Señor, al empezar a leer la Biblia y descubrir las verdades fundamentales del Evangelio, tal vez los primeros que lo han rechazado, los primeros que se han burlado de usted, los primeros que lo han criticado, sean sus familiares, sean sus amigos, sean su núcleo familiar, es una realidad. Todo aquel, dice 2 de Timoteo, todo aquel que quiere vivir piadosamente, recibirá persecución. Y Jesús nos advierte de este punto. Y hay dos razones esenciales, hermanos, por las que los creyentes honramos a Jesús. La primera es que Jesús merece todo el honor y la gloria del universo. Él es el Hijo del Hombre que trajo la presencia de Dios a los hombres. Acuérdense que estudiamos Juan 1:14. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él merece, hermanos, el honor también porque Él es el Salvador del mundo. Vino a salvar a los hombres de la muerte eterna y cumplió la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. En el libro de Hechos, por ejemplo, el Señor nos dice a través de Pedro que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados por la misma mano del Señor. Y hermanos, Él también merece la honra porque experimentó los sinsabores de ser hombre. Se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2, para tomar forma de siervo, semejante a los hombres, y a la misma cruz fue a morir. Nos lo dice el libro de Hebreos 4:15 con una exhortación bien hermosa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice el libro de Hebreos, en base a esto, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y una segunda razón es por nosotros mismos, hermanos. Las personas que creemos en Jesús nos debemos caracterizar o nos caracterizamos porque lo honramos. Honrar a Jesús es una prueba clara de la fe que el Señor ha puesto en nosotros. La palabra honrar es la palabra timing, que significa valorar, estimar, respetar. Y hay una serie de ideas que son muy significativas ahí. La idea es que estimamos, valoramos y honramos al Señor porque Él tiene una posición de exaltación dada por el Padre, de homenaje, de reverencia, de adoración, porque Él es el Hijo de Dios. Aquí en Filipenses 2, 9 al 11, yo se lo quiero buscar aquí en mi Biblia. Fíjate la posición de exaltación que le da el Padre al Señor Jesús. Por lo cual también
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. El creyente honra al Señor en todo lo que hace. La segunda idea es que ahora somos del Señor porque hemos sido comprados por precio. Él dio su propia vida, dice Juan 10, para volverla a tomar, y dio el pago por la vida del hombre. Y le pertenecemos a Él. Aquí en Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos lo dice claramente el apóstol Pablo. Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y ya no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son o pertenecen a Dios. Entonces, el Señor merece toda oración por ser quien es. El Señor merece toda honra y reverencia de nosotros porque hemos sido comprados por precio y le debemos a Él la honra por esa salvación tan grande de la que hemos sido beneficiados. Y una tercera idea que nos regala la Biblia es que el Señor merece la honra y la gloria porque es algo precioso. La palabra precioso en primera de Pedro 2:7 es la misma palabra que honra, time, dar honor debido a la preciosidad del Señor. Primera de Pedro 2:7 dice que para vosotros, pues los que creéis, el Señor es precioso. Y yo le pregunto, ¿cada uno de nosotros está estimando como precioso al Señor? ¿Cada uno de nosotros lo está estimando como digno de el honor, el reconocimiento, la reverencia por ser quien es y por lo que ha hecho con nosotros, hermanos? Por lo que ha hecho con nosotros. Y esa honra se ve sin lugar a dudas reflejada en nuestra obediencia, en nuestro ánimo y nuestra actitud de buscar lo que es de Él y reconocerlo. Porque, hermanos, las personas que no creen en Jesús, naturalmente no lo honran. Esto se ve particularmente en la deshonra que el Señor tiene por parte de sus conciudadanos, de sus familiares, y lo vimos también y lo vamos a ver de los fariseos y los extremistas religiosos. No le dan a Cristo la adoración, ni la exaltación, ni la referencia que su nombre requiere. No están dispuestos, sin lugar a dudas, a pagar el precio de render su vida a Cristo como Señor. No cuentan a Cristo como precioso, digno del honor debido. Los conciudadanos de Jesús, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, las personas que lo conocían, vimos en Lucas que por el contrario expresaron su rechazo. Y sin lugar a dudas, el Señor trae división. Las personas que han sido tocadas por Él le honran, le buscan y le reciben. Los que no, le rechazan. Más adelante vamos a ver aquí en Juan 5:43, por ejemplo, Juan 5:43, cómo el Señor hace referencia a su rechazo. Juan 5:43 y 44. Dice en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No buscáis la gloria que viene del Dios único. Jeremías 9:29 nos contaba que no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el que tiene mucho dinero y muchas posesiones se alaba en sus posesiones, sino que en algo se alabar es de conocer al Señor y conocer su voluntad, como lo hemos estudiado en Romanos 12:2, en buscar cuál es la buena y agradable voluntad del Señor por la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí Juan nos recalca cómo el Señor Jesús nos dice que el no creyente no busca la gloria que viene del Dios único, sino busca la gloria de otros hombres. Y una pregunta palpable en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es: ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos con lo que estamos haciendo? ¿Honrar al Señor, reverenciar al Señor, adorar al Señor? ¿O estamos buscando otra cosa? Otro versículo aquí en Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza. Hermano, la realidad es que hemos sido salvados por el Señor para honrarle. Y como leíamos ahí, en la ciudad de Nazaret, hermanos, rechazaron al Señor, como en muchos otros lugares. Pero la esperanza para cada uno de los creyentes es que en todo lugar hay creyentes, porque el Señor vuelve allí, a Galilea, y vamos a ver el ejemplo seguramente en 8 días de alguien que el Señor hizo crecer su fe de tal manera que vio cosas maravillosas. Y ahora aquí volviendo a Juan en el versículo 45 vemos un contraste. Acuérdense que venimos de ver la fe de los samaritanos, pasamos a ver la incredulidad en Nazaret por parte de la gente que vio crecer a Jesús. Y el 45 es un versículo bien particular, que nos dice que cuando el Señor vino a Galilea, ellos le recibieron, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en las fiestas, hablando de la fiesta de la Pascua, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y me llama la atención esta palabra, recibieron, ellos recibieron al Señor. Algunos comentaristas dicen que lo recibieron por sus milagros simplemente o por las cosas maravillosas que había hecho Jesús en Jerusalén. Pero yo estoy más de acuerdo con la idea que ellos lo recibieron como lo que realmente Él era, como Jesús el Mesías. Y va a haber un ejemplo bien increíble y es el ejemplo de este hombre, del soldado que vamos a ver después, de la fe experimentada por los galileos. Ellos decidieron recibir al Señor, le dieron la bienvenida al Señor. Nos dice el versículo que habían seguramente oído predicar al Señor y visto las maravillas en Jerusalén durante la Pascua judía. Ellos pues no eran el objetivo primario de lo que estaba haciendo el Señor allí en Galilea. Sin embargo, ellos se sentían atraídos por el Señor. Realmente estos hombres estaban en Jerusalén, estaban buscando de Dios allí en el templo, estaban buscando reconocer a Dios. Y este es un ejemplo magnífico porque vieron en Jesús allí en Jerusalén lo que realmente él decía y hacía, eran evidencias de que él era quien decía ser, que él era el Mesías. Y estas personas empezaron a buscar a Jesús. Estas personas buscaron al Señor, buscaron escucharle. Y la palabra precisa es recibieron, abrieron las puertas, pusieron oído atento. Y esto es increíble, el contraste entre los que rechazaron al Señor en Nazaret y estos galileos que decidieron escucharlo.
En el libro de Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice, por ejemplo, cómo Pablo exalta la fe de los de Tesalónica. Dice, por lo cual también vosotros sin cesar, nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de que cuanto recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Sin lugar a dudas, recibir al Señor es recibir su palabra. Por eso cuando vamos a hablar al no creyente, lo que le pedimos al Señor es que Él abra puertas dentro de su corazón para que ellos reciban la palabra. Hay un proverbio magnífico y es el proverbio 8:34 que nos dice que bienaventurado es el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Sin lugar a dudas, una condición clara y práctica de estar recibiendo al Señor es recibir su palabra. Es recibir esa palabra profética, dice Primera de Pedro, la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos. Y este pueblo allí en Galilea era, en lo que vemos, un pueblo que buscaba a Dios. Ellos habían ido a buscar al Señor Dios allí en la Pascua, un viaje difícil hasta Jerusalén, pero ahora reconocían al Mesías, reconocían al Señor. Un hombre que busca, hermanos, sinceramente a Dios, Dios lo está preparando para mover su corazón. Y en su gracia el Señor, a todos los que nos están escuchando del grupo Madelena, en algún momento el Señor empezó a poner en nosotros deseo por las cosas espirituales. A veces no lo sabemos ni explicar cómo nuestros deseos por otras cosas y nuestros deseos carnales empezaron a ser cambiados por deseos espirituales, por el deseo de escuchar y leer su palabra, por el deseo de estar con otros creyentes, buscando la comunión, buscando estar juntos, buscando compartir, buscando edificarnos unos a otros. Eso es, sin lugar a dudas, como dice Mateo 5, tener hambre y sed de justicia. Y lo que promete el Señor en Cristo es que seremos saciados. Deuteronomio 4:24 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y esa es la obra que el Señor hace de un corazón malo, sea convertido en buena tierra donde la semilla del Evangelio empiece a germinar, empiece a crecer, empiece a producir y dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. La idea que estos galileos me transmiten es que ellos dieron la bienvenida y recibieron al Señor. De que ellos querían experimentar a Cristo, lo habían visto predicar, lo habían visto ministrar en Jerusalén y querían tener esa experiencia de estar cerca del Señor como la habían querido tener los samaritanos. La realidad es que algunos de esos galileos, especialmente los de Nazaret, rechazaron al Señor hasta el punto de querer asesinarlo. Pero otros fueron tocados por el Señor de manera especial. Lo hemos estudiado, no lo sabemos, y es un versículo base, creo, del Evangelio que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dar la bienvenida, recibir y experimentar a Cristo por uno mismo es la mayor evidencia de la fe en una persona. Y esto no solo pasa una vez, sino es constante en la vida del creyente. Estamos buscando todos los días estar con Cristo. Y le pregunto, ¿está buscando usted todos los días tener un encuentro con Cristo? ¿Andar con Cristo? ¿Escuchar su palabra todos los días? ¿Ese es su deseo? ¿Le ve a él como precioso, más precioso que los bienes pecaminosos de este mundo y los deleites temporales de ese pecado?
Hermanos, sin lugar a dudas, allá hay evidencia de una fe verdadera, una fe que busca primero honrar al Señor y segundo, constantemente estarle recibiendo y experimentando en nuestras vidas. Hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor por lo que Él hoy nos ha mostrado aquí en estos 3 versículos preciosos a los que le sacamos un poquito el jugo hablando de la honra que merece el Señor y de la evidencia de la fe en el creyente que honra y recibe constantemente al Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre amado, agradecidos por tu palabra, Señor, porque es buena, porque estos versículos, Señor, por los que hoy tú nos has permitido pasar, Señor, son un testimonio palpable, Señor, de tu obra en la vida de las personas. Te damos gracias por poder estudiarlo, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, por que nuestros sentidos estén cada vez más ejercitados en discernir lo que te da honra a través de la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para conocer tu voluntad, Señor. Has hecho una obra, Señor, en la vida de nosotros, de cada uno de los creyentes, al mostrarnos que la única salvación, la única vida, la podíamos tener solo a través de la obra preciosa de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz, para que en todo, Señor, tengas tú, Señor, y tenga tu Hijo la honra, la gloria y el honor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo bonito que nos has permitido compartir. En el nombre de Jesús. Amén.